Bueno, la segunda ponencia será a cargo del profesor Darío Páez de la Universidad del País Vasco, junto con su grupo de Cultura y Cognición y Emoción. Lleva muchos años, ¿no?, en el ámbito de intentar explicar cuáles son los complicados nexos, ¿no?, entre esos elementos, y con un gran énfasis en los efectos y aspectos psicosociales del trauma, la violencia, y como veréis, con una trayectoria realmente de muchísimo peso, ¿no?, académico, internacional también, en investigaciones sobre emociones positivas y bienestar en estos contextos, ¿no? Darío Páez es uno de los viejos amigos, ¿no?, de la Sociedad Española de Psicología Positiva, y la verdad es que tiene un programa de investigación enormemente activo internacional, y de esto nos va, creo, ¿no?, a mostrar unas pequeñas dosis, ¿no?, en esta presentación. Muchas gracias, Darío, y por cierto, como a todos, os agradezco muchísimo vuestra generosidad por haber aceptado estar aquí, y es tuya la pantalla. Esperemos que funcione todo bien. Bueno, gracias, Carmelo, por la invitación, y creo que está funcionando. Bueno, voy a presentar una pincelada. Ni sé si se fue para atrás o para adelante, porque no veo. A ver. ¿No? Bueno, pues nada. En fin. No sé dónde moverlo, o sea que se me ha movido solo, pero no importa. La primera idea es que hay un concepto de resiliencia colectiva en psicología social de las conductas colectivas, que es que predominan las conductas de solidaridad y las conductas irracionales, digamos, egoístas, etcétera, son minoritarias. Entonces, ese es el concepto de resiliencia colectiva a nivel de psicología social, de los movimientos sociales o de las conductas colectivas, ¿eh? Entonces, como vimos en la presentación previa, a nivel de la respuesta individual, de que no hay grandes, de forma estable, no hay grandes sintomatología, eso fue, digamos, caracterizó a la mitad de la muestra de la compañera que presentó antes. Pero la idea básica era ver en qué medida se percibía esto en una muestra española, obtenida de una muestra de conveniencia, obtenida en los meses de abril-mayo del año pasado. Lo que se hizo, además de preguntar una serie de preguntas sobre emociones personales, clima emocional, crecimiento postraumático, se le preguntó a la gente en qué medida habían observado, estaban de acuerdo con estas dos frases. La primera, que es una concepción solidaria, digamos, la gente ha sido solidaria y ayudado a los demás, que engarza con con una aproximación positiva a la visión de las clases populares y de las masas, que el autor tradicional es Durkheim, que dice que las masas congregadas aumentan el compromiso normativo, son fuentes de creencias, de valores y de cohesión social. En cambio, una afirmación que reflejaba una visión que se vincula a la visión que las masas son irracionales, extremas, negativas y deben ser controladas, ¿no? Por supuesto que la opinión de la gente se apoya en esto, pero se apoya, quiero decir, en la información que le llega de los medios de comunicación de masa y en su experiencia propia, por supuesto. Pero también se supone que estas visiones, entre comillas, científicas, aunque sean científicas de fines del 19, comienzos del 20, se anclan y se distribuyen. Por ejemplo, acabo de leer una entrevista a un historiador que repite las ideas básicas de la psicología de masas a la Le Bon o de Tarde. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que las personas que tenían una visión puramente leboniana, o sea, que la gente es egoísta y no solidaria, era un 27%, y la gente que tenía una visión puramente durkheimiana, una visión positiva, que la gente son solidaria y no egoísta, es un 25%, ¿vale? Luego había un grupo importante que era ambivalente o realista, si ustedes quieren decir que somos tanto ángeles como demonios, y lo que es estas visiones, además, se confirmaron, porque este es un estudio que se hizo con una muestra alrededor de 600 en España, pero se aplicó en 17 países distintos. Más o menos la mitad de la gente tenía una visión positiva, que la gente había sido solidaria, que había mostrado resiliencia, y también hay que decir que 2/3 de las personas tenían esta visión de que había habido elementos de irracionalidad, de egoísmo, etc. ¿Cuáles son los efectos de esta percepción de que las masas son solidarias versus no solidarias? Y en presentaré solamente 2 de estas transparencias y luego iremos a las conclusiones,
para no agotar los minutos. Tienen aquí, si la gente es egoísta, no, esa es la puntuación 1, y el acuerdo en que son egoístas, 2. El azul es que la gente no es solidaria, y el 2, el rojo, que la gente es solidaria. Como ven, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que hay una mayor percepción de riesgo que depende esencialmente si la gente percibía que las conductas de las personas habían sido irracionales, poco solidarias, etc. Que usted tiene que ver, claro, hay más riesgo si yo percibo que la gente está haciendo actividades, digamos, sin sentido, acaparando, rompiendo las normas, etc. ¿Vale? Y como ven, que la gente crea que haya solidaridad o no, no tiene un papel. En cambio, voy a buscar una que quede bonita, ¿ok? Por ejemplo, esta es la de clima positivo. En cambio, aquí, como ven, lo importante es la visión si la gente es resiliente o no. Esto es que la gente es egoísta, es el 1. El azul es que la gente no es resiliente, y el rojo que la gente es resiliente. Y como ven aquí, lo que importa para esta respuesta, la gente percibe que hay más emociones colectivas positivas cuando hay resiliencia. Y la visión de que haya egoísmo tiene un papel, pero no es tan importante. Es, en este caso, fundamentalmente, la visión de que hay solidaridad. También preguntamos sobre crecimiento postraumático, y más o menos el perfil es más o menos similar. Hay que decir que preguntamos sobre crecimiento postraumático individual, que es el cambio de prioridad de la vida, descubrir que era más fuerte, eran 3-7 relativamente clásicos a lo Tedeschi, pero también había los ítems también a lo Tedeschi, pero más centrados de soy más compasivo, estoy más dispuesto a recibir dar apoyo social. Y sobre todo lo que nos interesa, había también una dimensión de crecimiento postraumático colectivo. ¿Qué es lo que encontramos en síntomas y cuáles son las implicaciones? Encontramos que el riesgo, el malestar personal, medido por el GHQ-14, pero el GHQ-12 y los ítems negativos, y el clima emocional negativo, se asocian solamente a esta visión de egoísmo y racionalidad, ¿no? Esta visión leboniana. En cambio, el crecimiento postestrés individual, interpersonal o social y colectivo se asocia solamente a que la gente percibe que la gente fue solidaria. Los dos únicas variables que estaban asociados simultáneamente al acuerdo o desacuerdo con estas dos afirmaciones eran el bienestar personal o los ítems positivos del GHQ-12 y la visión de que hay más esperanza, calma, contento, alegría en las emociones de la gente. El clima emocional es positivo. Estas se asocian simultáneamente a una visión de resiliencia y a una visión de menor egoísmo. No hay asociación con variables de control. El último elemento que voy a contar, y con eso ya voy terminando, que esta visión positiva y resiliencia de la respuesta de la gente a estas grandes catástrofes o traumas es común, pero se dan los primeros momentos y luego decae. Entonces, yo creo que la conclusión es que si bien estos son una fuente de bienestar, luego requerimos reemplazarlos por formas de rituales colectivos y acciones instrumentales de solidaridad, como ¿cómo se llama? Lugares donde se reparte alimento a la gente, o por rituales colectivos que tenemos que desarrollar e inventar no virtualmente. Quisiera dejar únicamente esto, que es una evolución temporal idealizada clásica de respuesta a traumas puntuales, que como ven hay una primera fase heroica de luna de miel, pero luego que va decayendo. Entonces estamos probablemente en esta fase de aquí, tenemos que ayudar mediante rituales de comunión y acciones instrumentales de solidaridad, digamos, salir adelante. Y eso es un poco la idea, a ver si logramos recuperar en parte este momento de euforia, ¿no? de movilización de los primeros momentos. Y eso es todo, Carmelo. Espero haber cumplido.